sale nueva normativa en el cambio de porcentaje de FONASA o de caja de compensación, también debe ser configurado antes de generar las liquidaciones. Lo que ha ocurrido en estos últimos meses, en enero, febrero y marzo, en donde se cambió el porcentaje de FONASA y de caja de compensación, y hubiera harto inconveniente al subirlo al momento de PREVIRRET. Entonces, para poder explicar desde un inicio cómo se hace esto, debemos ingresar a sistemas, empresas, y nos vamos a la ventana de mutual. En esta ventana nosotros debemos ingresar el porcentaje de la caja de compensación. En este caso, digamos que FONASA está recibiendo el 1%, entonces el 6% lo recoge la caja de compensación y se digita en este campo para que se haga el cálculo automático después del descuento. Y luego damos en grabar. En este caso la empresa no está afiliada a una caja de compensación. Vamos a dejar los datos correctamente. Igualmente, si llegasen a cambiar la mutual, en esta ventana deben cambiar la mutual. Siempre deben indicar el porcentaje, si están afiliados y qué mutual están afiliadas. Lo mismo con caja de compensación. Si están afiliados o no, el nombre de donde están afiliados, si es el INP o es una caja de compensación, su código y el porcentaje. ¿Ya? Una vez que tenemos correctamente definido estos valores, ya pasamos al módulo personal, nos dirigimos a Ramón y seleccionamos parámetros mensuales. Y ahí es donde nosotros empezamos a rellenar de acuerdo a lo que indica PREVIRRET. Entonces nosotros seleccionamos nuestro icono que está acá y nos va a desplegar automáticamente a los indicadores previsionales de la página de PREVIRRET. Cada vez que PREVIRRET hace algún cambio, que ya sea por el tasa del CIS, de AFP, algún porcentaje de AFP, algún porcentaje de caja de compensación o FONASA, en el sector de acá, si se puede observar ahí, aparecen los mensajes en amarillo y dice, se ha modificado, por ejemplo, la tasa de CIS. Y ahí les va a decir el porcentaje y después igual les va a aparecer en la tabla. Es como un recordatorio para que estén atentos que se hizo un cambio. Si no hay ningún cambio como ocurrió ahora en marzo, aparece sin ningún recuadro amarillo. Igualmente hacen un recordatorio indicando que se va a cambiar tal porcentaje antes de que salga publicado en la tabla. ¿Ya? Recordar que los porcentajes de AFP trabajamos con la tasa de FP3, esta columna que está acá. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a rellenar los datos. Voy a dividir mi pantalla en dos para poder hacerlo más sencillo. Entonces comenzamos. Anotamos nuestro valor UF. La UTM. Los días del mes. No olvidar que según PREVIRRET se trabaja a 30 días, independiente que el mes tenga 31 o 28 días en el mes. Siempre es a 30 para que el cálculo se haga correctamente. Nuestro sueldo mínimo, que hasta el momento sigue estando en 410 y la gratificación se hace de manera automática. El CIS es 1,55. El tope de FP están en este sector, rentas topes imponibles. El PS que son 70 y el seguro de cesantía 122,3. Y esta empresa tiene un porcentaje de ley sana de 0,15. Esto va a depender de cada empresa. Este es un campo que deben definir ustedes. Damos en grabar y ya tendríamos ingresados los parámetros mensuales del mes de marzo. Ahora debemos ingresar los de porcentaje de AFP, ya que si no hacen estos dos pasos, el sistema después no les va a permitir generar las liquidaciones de sueldo. Entonces, volvemos a dividir la página, nos dirigimos a nuestra tabla y como indiqué, debemos utilizar la tasa de FP3. Entonces comenzamos con Cuprum 12,99, Habitat, y damos en grabar. Ya con esto tendríamos ingresado los parámetros mensuales en nuestra versión web.
voy a indicar igual cómo se hace en la versión de escritorio, que es ahí donde surge el mayor inconveniente cuando graban los parámetros mensuales. Entonces, voy a ingresar a nuestra versión Psicoweb 81. Esperamos que se haga la conexión segura y después vamos a poder proceder a buscar la empresa. Nos dirigimos nuevamente a personal, remuneraciones y parámetros mensuales. ¿Por qué indico acá que ocurre el mayor problema? Sucede que cuando graban los parámetros, solo los digitan y después graban y se olvidan de pasar por porcentajes de AFP. Entonces nosotros ya tenemos grabado lo de Sullana. Para poder terminar el proceso de digitación, luego terminamos con porcentaje de AFP y verificamos este nombre, que siempre esté el mes y año en el cual estamos trabajando, ya que generalmente cuando se olvidan de colocar los porcentajes de AFP, siguen posicionándose en enero, y ahí ocurre el inconveniente, siempre tienen que posicionarse en el mes y fijarse que diga el mes y año en la ventana de porcentaje. Luego damos en grabar, y tendríamos ingresado nuestros parámetros. ¿Ya? Una vez terminado este proceso, ya nosotros podemos generar nuestras liquidaciones de sueldo. ¿Ya? Podemos generar, en la versión web se pueden generar igualmente de manera masiva o individual. Entonces, seleccionamos mes y año, nuevas liquidaciones, y buscamos a los trabajadores. En este caso, y lo de siempre, la apertura del mes de remuneración. Si no, el sistema igualmente no lo dejará generar las liquidaciones de sueldo. Esos son procesos importantes y el sistema igual se los va a ir recordando. Por eso es importante leer cada mensaje que le da el sistema. Nuevamente, mes, año, nuevas liquidaciones, buscamos a nuestros trabajadores y nos llaman automáticamente. Si el trabajador presentó licencia médica, deben ingresarlo y acá se irá descontando los días. Podemos editar esta liquidación y agregarles, por ejemplo, algún bono, algún descuento. Digamos, tuvo una pérdida de caja, ustedes colocan agregar y le pueden hacer el descuento. Digamos que perdió 10.000 pesos. Y además el trabajador solo vino 28 días y tuvo 2 de ausencia. Y así sucesivamente. Si tuvo 2 de ausencia, tienen que seleccionar el movimiento. Ese es otro campo muy importante que deben ingresar. Otro movimiento de ausentismo y ingresar la fecha que faltó. Digamos que faltó el día 15 de marzo y hasta el 16 de marzo. ¿Con qué fin es el código de movimiento? Es con el motivo de cuando usted lo suba a PriviRed, les va a llegar un mensaje y va a decir, tiene 2 días sin motivo de movimiento. Entonces ahí ustedes no van a poder cargar la planilla porque le va a salir un error. Por eso es importante que siempre lo generen correctamente. Si desean agregar otro concepto, solo deben buscarlo y ingresar en el sistema. Por ejemplo, si tuvo un préstamo de empresa, este igual se va a cargar automáticamente siempre y cuando esté definido antes de generar liquidaciones. Todo movimiento que ustedes quieran que aparezca en la liquidación tiene que ser antes de llegar a este proceso. Ya, una vez terminado, damos en aceptar, verificamos que todo esté correcto y terminamos en grabar. Ahora procedemos a revisar nuestra liquidación, la seleccionamos y la imprimimos. Y ya podemos ver que nuestra liquidación se generó correctamente, se descontó nuestra pérdida de caja que le habíamos agregado y se le descontó los 2 días trabajados. Ya, en caso de que un trabajador tenga asignación familiar, igual es importante definirlo antes de generar la liquidación. De lo contrario, tendrá que solo recalcularla para que vuelva a aparecer. ¿Qué se hace en este caso? Nos vamos a personal, trabajadores de la empresa, buscamos, seleccionamos y nos vamos a la ventana sueldos. Damos en modificar y acá nos aparece el campo cargas,
¿Qué significa esto? Son el número de cargas que tiene autorizado ya sea por el INP o por la caja de compensación. En este caso, digamos que este trabajador tenía 3 hijos. Y en caso de que no les den el valor, que esto lo define tanto el INP como la caja de compensación, ustedes pueden colocarlo basado en el sueldo base, para que después el sistema lo tome de acuerdo al tramo. Entonces ustedes dan en grabar, las vamos a traer a la liquidación de sueldo, modificar liquidación de sueldo, e imprimimos. Y ahí ya nos aparece que tenía 3 cargas familiares que se encuentran por este monto. Entonces, esas son cosas importantes que deben hacer y que lo más tienen que hacer detalladamente antes de generar las liquidaciones. Con el concepto de asignación familiar no hay inconveniente después de reprocesar, pero hay ciertos campos que no les va a permitir volver a modificar, sino que van a tener que eliminar la liquidación y volver a generarla. Entonces, siempre tener claro ingresar cualquier licencia médica antes de generarla, las asignaciones familiares, los préstamos de empresa, los anticipos del trabajador, entre otros conceptos que corresponden a las liquidaciones de sueldo. No sé si presentan alguna duda sobre esta área, ya que estamos próximos a terminar el mes y hay que generar las liquidaciones de sueldo para que todo salga correctamente. Ya, al parecer no tenemos dudas. Vamos a continuar con la presentación. Ok. Vamos a ver ahora algunas de las preguntas frecuentes que hemos recibido en el último tiempo en cuanto a la confección de las liquidaciones. Vamos a ver primero un ejemplo de cuando se sube el libro de remuneraciones y la Dirección del Trabajo nos reenvía, digamos, un mensaje de error o alguna observación. ¿Cómo se puede gestionar? Permítame compartir pantalla. Bien, recibimos una consulta hace poco sobre el siguiente mensaje de error. Se subió el libro de remuneraciones. Aquí estoy mostrando el PDF que envía la Dirección del Trabajo cuando encuentra alguna observación. Obviamente aquí tapé los datos de la empresa. Entonces, este informe se estructura de esta forma. Primero aparecen las observaciones a la declaración, aparece el código del error y los RUT de los trabajadores que tienen este error. En este caso se presentó el error de código 213. Luego aparece acá el listado de errores para nosotros tener la referencia de a qué se refiere. Estos son los errores y este es el índice de referencia. En este caso, apareció el error 213, que indica que la fecha de inicio de contrato es mayor a la fecha de término. ¿A qué se refiere este campo? Al momento de generar la liquidación, nosotros vamos a observar los campos de fecha de inicio y fecha de término. Ya se las voy a mostrar. Un segundo, les voy a mostrar las liquidaciones, en qué parte se ven.
En ese momento le dijimos al cliente que tenía que modificar la liquidación, ya que tenía efectivamente, la fecha de inicio de contrato era superior a la fecha de término. Esa confusión se generó debido a que el trabajador tenía más de un movimiento en el mismo mes, es decir, tenía una liquidación de sueldo y el mismo mes tenía una liquidación de finiquito. Y se refiere a estos campos, acá los tengo. Aquí estoy mostrando una liquidación de ejemplo. Y los errores que vemos acá en el informe de observaciones de la Dirección del Trabajo de la fecha de inicio de contrato y la fecha de término se refieren a estos dos campos, a la fecha de inicio y a la fecha de término. Ya sea que estemos trabajando con una liquidación de sueldo o una liquidación de finiquito, la fecha de inicio siempre tiene que ser inferior a la fecha de término. En este caso, nuestro cliente se había confundido debido a eso, a que tenía liquidación de sueldo y finiquito dentro del mismo mes. También es importante señalar que en el libro de remuneraciones electrónico, e independiente de la cantidad de movimientos o de liquidaciones que tenga el trabajador en un mismo mes, en el libro siempre va a haber una sola línea, ya que la Dirección del Trabajo no admite más de una línea con el mismo root. Entonces el sistema va a tomar solamente uno de los movimientos y lo va a agregar en el libro de remuneraciones, para que lo tengan siempre pendiente. Posteriormente a que el cliente corrigió este error y corrigió las fechas de inicio y término en las liquidaciones, se presentó otro mensaje de error que es el código 102, que indica que el trabajador está fallecido hace más de un año. Lo que le recomendamos hacer a este cliente para esta situación es eliminar directamente del archivo de texto al root de este trabajador que tenía este problema. Quienes han asistido a webinars anteriores dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo es, ¿Cómo es eso de modificar el archivo si siempre nos indican que no hay que hacerlo? Este es un caso excepcional donde sí le permitimos al cliente hacer esa modificación porque en el sistema no contamos con un indicador de que el trabajador se encuentra fallecido. Solo contamos con la indicación de que el trabajador está activo o inactivo, pero independiente de eso siempre debe aparecer en el libro de remuneraciones. Entonces lo que le recomendamos en ese caso fue modificar el archivo de texto. Entonces acá tengo el archivo de texto que se generó del libro de remuneraciones. Como saben, es un archivo CSV y en mi caso yo tengo por defecto en mi equipo para editar los archivos de CSV a Microsoft Excel. En el caso de que, en casos como este, que se deba editar el archivo de texto, siempre hay que usar el bloc de notas, ya que Microsoft Excel puede cambiar el separador de columnas y el separador de líneas, invalidando el formato del archivo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es editarlo a través de un archivo, un editor de texto, que sería el bloc de notas, en este caso, de Windows. Entonces, lo que le recomendamos al cliente fue eliminar el root. Ya les voy a mostrar cómo se hace, no quiero mostrar. Acá, también es un archivo de ejemplo que les voy a mostrar. Básicamente lo que les solicitamos fue tomar una línea del archivo, seleccionarla con el mouse cierto y eliminarla. Y guardar el archivo. Básicamente lo que le pedimos fue buscar el root que presentaba el código 102 y eliminarlo del archivo de texto. Y eso fue la solución para poder aceptar el archivo en la dirección del trabajo. Entonces, para que lo tengan presente, hay ciertos casos en los que sí está permitido editar el archivo de texto, pero siempre deben consultarlo con el área de soporte en el caso de cualquier duda. Vamos con la siguiente pregunta. Que es sobre el préstamo solidario. ¿Qué pasa cuando mi trabajador ya no tiene que pagar más el préstamo solidario? Lo que debemos hacer en ese caso es simplemente ir a la ficha del trabajador y eliminar el saldo o el monto de su ficha que está asociado al préstamo solidario de impuestos internos, que está en la pestaña sueldo, aquí.
Una vez que el trabajador ya no tenga que pagar el préstamo solidario e impuestos internos, se deja este monto en cero o en blanco. Recordemos que el funcionamiento de este campo es que se coloca el saldo que queda pendiente por pagar y el sistema mes a mes va descontando el porcentaje correspondiente a este valor. Si llegamos a un punto en el que el trabajador ya no debe pagar este porcentaje, simplemente modificamos la ficha del trabajador y dejamos el monto en cero. Otra pregunta frecuente que nos llega es que hay empresas que han querido crear el préstamo solidario como un haber y un descuento. Esto sirve para generar las liquidaciones y los finiquitos, crear el préstamo solidario como un descuento, pero no va a servir al momento de generar el libro de remuneraciones. Por lo tanto, para las empresas que hayan creado el préstamo solidario como un haber o un descuento, acá en archivos, haberes y descuentos, les recomendamos eliminarlo de allí. No es necesario volver a generar las liquidaciones, pero sí eliminar el haber y el descuento y colocar el saldo correspondiente en la ficha del trabajador, porque es desde allí donde el sistema saca la información para generar el libro de remuneraciones electrónico. ¿Qué le estaba pasando a estas empresas? Que lo tenían creado como descuento y lo tenían en la ficha del trabajador en cero. Entonces, al generar el libro de remuneraciones, les aparecía la columna de préstamo solidario en cero, lo cual no corresponde. Entonces, eso es lo que les indicamos en ese caso, colocar el saldo correspondiente en la ficha del trabajador. Y por último, volviendo al tema inicial sobre el porcentaje de caja de compensación, si ya han generado las liquidaciones de sueldo y resulta que tenían el porcentaje de caja de compensación mal ingresado y ya lo han corregido, recuerden que el sistema cuenta con la opción de recalcular las liquidaciones, tanto en la versión web como en la versión de escritorio. En la versión web, cuando entramos en remuneraciones, ingresar liquidaciones, tenemos el menú de opciones entre las cuales está reprocesar liquidaciones, que es la que nos permite volver a calcular las liquidaciones tomando en cuenta la actualización de los parámetros mensuales y de los datos de la ficha del trabajador y de los datos de la empresa, los parámetros de la empresa. Entonces, esta es la opción que deben utilizar en el caso de que ya tengan ingresadas previamente las liquidaciones y hagan ya sea la corrección de porcentaje de caja de compensación u otro parámetro. Vamos a reprocesar liquidaciones, ingresamos un mes, ese mes debe estar abierto, buscamos las liquidaciones, seleccionamos todas y le damos a procesar para que el sistema vuelva a generar las liquidaciones. En el caso de que la liquidación ya esté cerrada o esté firmada digitalmente, no se van a reprocesar las liquidaciones. En la versión de escritorio, esa opción está disponible en Remut, liquidaciones masivas. Ingresamos el mes y el año. Indicamos si son liquidaciones o finiquitos. Le damos a siguiente. Aquí me aparecen todas las liquidaciones. Las seleccionamos y presionamos en grabar. Y esto recalcula las liquidaciones masivamente. Entonces ya saben, en el caso de que estos son los pasos que deben seguir, no es necesario eliminar y volver a generar todas las liquidaciones, sino que utilizamos la opción de liquidaciones masivas y reprocesar liquidaciones. Y bueno, para finalizar, vamos a hablar acerca de la jornada de 40 horas que ya ha sido aprobada en el Senado. Solamente queda una tercera aprobación para que quede vigente. En el caso de que ustedes quieran implementar las 40 horas en el sistema, deben configurarlo en los turnos, en archivo turnos de trabajo. Básicamente lo que deben hacer es modificar el turno y modificar la duración de la jornada, que generalmente está en 180 horas para la jornada de 45, que es la actual. Deben cambiar la duración de la jornada a 160 o lo que corresponda. Recordemos que este cambio de jornada se haría de forma transitoria por un plazo de 5 años, así que pueden ir modificando paulatinamente su jornada de trabajo. En el caso de implementarla de forma directa serían 160 horas la duración de la jornada y acá deben modificar los días
de los días normales y de descanso, con las horas legales correspondientes y las horas de ingreso y salida que corresponden. Francisca, no sé si tienes alguna información adicional que agregar sobre la jornada de 40 horas. Como se está recién formalizando, más adelante vamos a explicar mejor el concepto, pero básicamente lo que les va a permitir a los trabajadores y a las empresas es poder hacer dos tipos de jornadas, trabajar 4 días y descansar 3, o mantener la que está actualmente, que son 5 días y 2 de descanso. Entonces lo que le vamos a recomendar es que sí o sí trabajen con los turnos para que lo puedan coordinar, si es que su empresa trabaja de lunes a lunes, para que coordinen bien ese proceso. Pero como aún no está aprobada, solo tenemos lo básico, que la jornada se va a reducir, van a haber nuevos cambios, van a ver el tema del artículo 22, se está viendo, también se está tocando el tema de las jornadas de restaurantes que lo hacían trabajar 60 horas semanales. Es un cambio grande el que se viene con esta nueva legislación de las 40 horas, que más adelante igual lo vamos a explicar, porque debemos analizarlo a profundidad y cómo esto lo va a afectar en el sistema. Porque claramente el sistema va a tener que cambiar, en especial a las empresas más grandes, que es como la que más rápido les va a afectar esta nueva ley, que es implementar las 40 horas, que actualmente en Chile sí se está implementando en las más grandes empresas, que han optado por una marcha blanca de trabajar con la jornada laboral de 40 horas. Eso sería lo. Gracias, Francisca. Con eso damos por finalizada nuestra presentación del día de hoy. Gracias nuevamente por asistir. Si tienen alguna pregunta final, la pueden hacer ahora. Si no, nos veremos a la próxima. Los dejamos desde ya invitados, como siempre, todos los jueves a las 11 a.m. Bien, gracias a todos por asistir. Les deseamos que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima. Hasta luego.